ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenet y por Adela. Ya estamos grabando, Entonces, pues muchas gracias, Jesús, bienvenido. Bueno, gracias en este lugar, pues con mucha historia. Pero te preguntaba yo, lo que haces allá, ¿qué haces allá, Jesús? ¿Tú tienes cuánto tiempo viviendo en China? En China. Bueno, mira, pasé 10 años en Hong Kong. Y en Hong Kong fui vicerrector, el único vicerrector, o sea, el provost, como dicen en inglés. Y hace año y medio, bueno, 2 años ya casi, me hicieron un ofrecimiento y me fui a una universidad muy dinámica, muy interesante en China. Ya en China. Es una universidad de una nueva generación de cosas que están haciendo en China. Están abriendo el sector universitario. Entonces, es una universidad autónoma, no está bajo el gobierno en ninguna forma. Okay. Y la enseñanza es en inglés. O sea, una universidad internacional. Okay. En la ciudad de Shenzhen, que es la ciudad fronteriza con Hong Kong, es donde empezó la reforma hace 40 años y es la ciudad más dinámica de China. Es donde está todo el desarrollo tecnológico, alta ciencia, nuevas empresas, ahí está todo, ¿no? El ingreso per cápita, para que te des una idea, es 50% más alto que en Shanghái. O sea, ahí está toda la acción. Y esa ciudad que tiene mucha lana, mucho dinero, estamos ante las cámaras. No, pero está bien. Este programa sí es, ¿eh? Está bien. Tiene lana y dinero, las dos. Exacto, las dos. Tiene mucha ambición de convertirse en un centro mundial del saber. Entonces están metiendo mucho. Acaban de crear un laboratorio del que somos parte, no es la universidad, con más de $1,000 millones. No, bueno. Eso para un laboratorio, ¿cómo? Está increíble. Es algo extraordinario. Y a la universidad pues nos tratan muy bien, estamos muy cercanos a ellos. Entonces es una universidad que está subiendo mucho en 4 años desde que se fundó, y es la tercera en China en términos de calidad del estudiantado que entran a hacer la licenciatura. O sea, calificación promedio, la tercera en China. Tenemos ya 7 premios Nobel dirigiendo laboratorios o institutos o cosas. Una universidad muy dinámica. Y ahí yo soy el vicerrector. Increíble. Y ahí soy el vicerrector para asuntos internacionales. ¿Qué hablas tú, mandarín? Bueno, hablo mandarín Cantonés. mal. No, Porque en cantonés. Hong Kong la mayoría de la gente habla... El idioma de Hong Kong es cantonés. Pero el idioma oficial en Hong Kong cada vez más es mandarín. O sea, en gobierno y eso, pues mucho mandarín. ¿Y aprendiste o qué? Mandarín, puedo tener conversaciones sencillitas, así, plática social, con un chino. Llega un segundo chino y empiezan a platicar, ya me pierdo. Es que está chino. Está en chino. Es muy difícil. Está en chino, he descubierto que sí, es que sí está. Pero sí, más o menos, ¿no? He dado un par de discursos en chino. ¿A poco? Bueno, preparado. Te lo aprendes, sí. Bueno, preparado antes, pero tiene que ser mío, ¿no? Tengo que ser, claro. Lo que estás diciendo sí. Es que, pues, es genial, en realidad es pero es muy difícil. Pero no puedo decir que hablo chino. Oye, pero entonces, ¿qué? ¿Ya vas a cambiar tu residencia? O sea... ¿A México? Bueno, ya la cambiaste, por lo pronto. Bueno, ¿Cuánto llevas? Ahorita llevo desde junio. Desde junio, son 4 meses y mi familia... Que mucho estuviste en Estados Unidos, ¿no? Desde de junio aquí, pues haces... No, bueno, 2 días por semana. Exacto. 2 días por semana, todas las semanas. Exacto. Durísimo, sí. Y sigue, porque ahorita ya no hay negociaciones en Washington, pero en las últimas 2 semanas he estado en Houston y en Washington para grandes conferencias de distintos tipos. Entonces sigo yendo, pero y en México ya hay más y más. El nivel de actividad, yo pensé que iba a bajar a la cabeza de las negociaciones y subió. Sí. ¿Eso quiere decir que te vamos a tener por aquí? No sé, pero sí. ¿Ya te hicieron alguna invitación? No sé, tengo que hablar con el presidente electo. Hay la posibilidad de que vaya a China, no sé, alguna vez habló, pero nada está, está firme. Pero si te cumpliera tu sueño, ¿cuál sería? No, bueno, no sé, yo estoy a su disposición, ayudarle a él. En algo que sea relevante, importante, yo encantado. Ya. Estamos en realidad en un momento histórico. Yo soy
técnico, ¿no? Así doctorado y eso, pero siempre he sido simpatizante de López Obrador. Desde el 2006 yo andaba por acá, no lo conocía a él, pero andaba por acá en reuniones con Fernando Solana, con Rogelio Ramírez de la O, viendo empresario, ayudando. O sea, me simpatiza su paquete, su proyecto, mucho. Okay. Y ahora que es realidad, pues es un honor ser parte de él. ¿Cómo te llaman? ¿Quién te llama? ¿Quién ahora para formar parte del grupo, Bueno, del grupo de negociación representando al presidente electo? ¿Te llamó López Obrador o te llama el próximo secretario? Los que me recomendaron ante López Obrador fueron Carlos Ursúa, que es muy amigo mío, amigo profesional, lo respeto mucho, de mucho tiempo, y Rogelio Ramírez de la O, que no está en el gobierno, pero es muy cercano al presidente electo y muy amigo mío también. Entonces ellos son los que fueron muy amables de pensar en mí y recomendarme, y esto muestra que él es muy abierto. La gente dice que no es abierto, y claro que está mal eso, es muy abierto. ¿Pero cuándo lo conoces tú, Jesús? Yo lo conocí, que será como menos de una semana antes de las elecciones, lo conocí. ¿Ahora? Sí, ahora. Yo no lo conocía. Ah, no, para nada. No, yo no lo conocía para nada. Lo había visto una vez desde lejos en una manifestación hace como 5 años en el Zócalo, por accidente. Estaba yo paseando. O sea, no fuiste a acompañar la manifestación. No, pero sí me quedé a oírlo y algo muy simpático. Pero no, desconocerlo, Carlos Ursúa, ya a fines del periodo preelectoral, me dijo, ¿y qué? Todavía no lo conozco, ¿cómo puede ser? Entonces me invitó él a acompañarlo al cierre de campaña en su estado, el estado de Carlos Ursúa, que es Aguascalientes. Sí. Él es hidrocálido, aunque dice que esa palabra es incorrecta, porque es mezcla de griego y latín. Sí, es una palabra que no se vale. Pero entonces me fui con él, y allá estuvimos en cierre de campaña, interesantísimo, y después ya estuve con el candidato en ese momento en la sala de abordar, la plática privada y todo el vuelo sentados juntos. Entonces fue una conversación de 2 horas y media muy interesante, en la cual me di cuenta que es un hombre muy inteligente. Todo el tiempo hablamos 15 minutos del TLC y 2 horas de por qué no crece México y qué hay que hacer, y, en fin, todo tipo de cosas. Muy interesante. Y la química fue, de mi lado, buenísima. Que siempre es importante, ¿no? Muy importante. Claro, muy importante. He tenido ya muchas reuniones con él, con las negociaciones, tuve muchas reuniones con él, con grupo, y también varias en privado, o de 3 personas en total, o lo que fuera. O sea, reuniones privadas, varias incluso en privado. Y la química es excelente. Me cae muy bien, creo que él aprecia mi contribución. Bueno, confío en ti, ¿no? Como representante. Sí, claro. Su representante. Temas muy complicados, ¿no? Así es. Sí. Ahora, dime algo. ¿Cómo te sentiste tú como representante de Andrés Manuel? ¿Cómo fuiste acogido por el otro equipo? Yo entiendo que en alguna ocasión, pues sí, ya conocías a Ildefonso Guajardo. Conocí a Ildefonso. No a Luis Videgaray. A Luis Videgaray lo conocí días antes o días después de las elecciones, o sea, en esas fechas. Por supuesto lo conocía mucho de nombre. Ya. Pero no, inmediatamente fue muy buena la conexión, el clic con Luis, con Ildefonso ya lo tenía. Y llegamos allá, en lo personal, decidido a trabajar bien con ellos, ¿no? No era cuestión ni de desconfiar. Ahora, pero tú ibas como representante, como observador, porque se supone que la talacha ya estaba hecha, ¿no? Bueno, estaba hecho el 80%. El 80%. Pero el 20% guardaba muchos de los secretos más difíciles, ¿no? Entonces había que ayudar en eso. Exacto, y en donde ellos, pues públicamente han dicho que tú ayudaste a destrabar asuntos, ¿no? Sí. Sobre todo el asunto del Sunset, que fue... El Sunset fue que es el ocaso, digamos, ¿no? El ocaso, sí. ¿Cómo estuvo eso, Jesús? Lo convertimos en Sunrise. Es Sunrise. Sí. No, nada, pues es algo que estaba totalmente entrampado. Estados Unidos decía esto, y era algo que era totalmente inaceptable para México. Yo tengo una relación muy vieja con Lighthizer. Fuimos contrincantes en la OMS. en una disputa comercial. ¿Cuál era? Cemento. El cemento. La ganaste. Las exportaciones gigantescas de Cemex a Estados Unidos de pronto se enfrentaron a un arancel especial antidumping de alrededor del 60%. Según el tipo de producto, era 58 a 61. 60% te saca el mercado. México levantó queja
la hicimos nosotros, el 100% del caso se llevó en Ginebra conmigo, o sea, la participación desde Capital era nada más para echarnos porras. Okay. Y un caso muy difícil, los casos son muy difíciles siempre, y este era no sé, uno de los 2 primeros casos de un país emergente o en desarrollo contra un país desarrollado, y resultaban ser vecinos. Sí. Entonces, muy difícil, con aristas de todo tipo. Pero hay handicap, ¿no? Digo, pues, frente a Estados Unidos, ¿no? No, y sin embargo... handicap como en el golf, para nada. O sea, que te den una ventaja, para nada. No, al revés. No, Al revés. No, del lado de Estados Unidos tenían representantes del Tesoro y de Relaciones Exteriores y de Comercio y de Negociaciones Comerciales, o sea, de 8 o 10 agencias. Una cosa, pero fuerte. De nuestro lado era nada más nosotros, o sea, así muy especial. Del lado aquel, la cabeza no era Lighthizer oficialmente, porque él ya había dejado al gobierno, había sido alto funcionario, pero ya había dejado, pero él era asesor contratado de la cabeza. Entonces tenía un puesto central. Okay. Entonces ahí nos conocimos. Bueno, entonces llego ya a estas negociaciones después de las elecciones, en mediados de julio, y inmediatamente la hija se me invitó a comer en privado, una comida. O sea, le ganaste, pero conservaron la amistad claro, y el respeto. No, claro. No, yo siempre lo respeto. Es un tipazo, es un abogado, abogado de altos vuelos. Hace 2 años, cuando fue nombrado, antes de tener yo la menor idea de que va a haber una ronda de negociación, ya no digamos que yo voy a estar involucrado, claro. Yo lo felicité, querido Bob, qué excelente nombramiento ha hecho el presidente Trump, y me contestó con mucho agradecimiento. O sea, es alguien con el que tengo una relación. Ya. ¿Es simpático? Es muy simpático. ¿A poco? No, te juro que es muy simpático. Es un tipo extraordinario, lleno de energía, sin nervioso. Cuando se calienta es muy latino, ¿me entiendes? Sí, muy apasionado, se pone rojo. Yo vi un video que me enseñó Jared Kushner, me enseñó un video así en su teléfono de Lighthizer ese mismo día en la mañana, compareciendo ante el Senado allá, y hablando así a los senadores y diciéndole a uno: señor, esa es una idea muy tonta. Así le dijo: that's a very dumb idea. ¡Qué bárbaro! Y luego me comentó Jared que el presidente Trump le dijo a Lighthizer: oye, ahí sí que se ve que te enojaste, ¿verdad? Y Lighthizer le contestó: señor presidente, usted no me ha visto enojado. ¡Ándale, está buenísimo! Y no me quiere ver enojado. Yo sí lo he visto enojado. ¿Sí lo has visto? Sí, claro. Pues en aquella... En la negociación. Claro. No el primer día. Ya en la negociación, pues hubo momentos muy duros. Y bueno, pues hay que agarrarse, ¿no? Hay que saberse agarrar. Hay que saber trazar línea. Está la amistad, está el respeto, pero hay que trazar línea. Claro, este es tu país, este es mi país. Claro. Ahora, yo creo que, ya me dirás tú, que va uno representando al país de cada uno, pero el estilo de cada uno importa, ¿no? Pues mucho. O sea, mucho. Mi estilo personal. A ver, cuéntame. Y va de la mano del hecho de que tengo una relación con la hija, pero aunque no lo hubiera tenido, es tratar de ganarse la confianza. O sea, y no tratársela con trucos, porque la gente es lista, se van a dar cuenta, sino merecerme la confianza. Sí, claro. Merecerme la confianza. Como yo lo formulo, es que pertenecemos al mismo equipo. No somos 2 equipos, es un equipo. ¿Y cómo se llama ese equipo? Somos los negociadores cuya chamba es sacar un resultado bueno para los dos. Exacto. Un resultado que resuelva los problemas, las necesidades, que evite las dificultades y que salga bien para los dos. Ahora, ¿qué tan satisfecho quedas tú con este? Perdón, mi ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre acuerdo y tratado? No, bueno, en la ley mexicana, tratado es de nivel país. Los acuerdos internacionales de nivel país es un tratado. Los acuerdos son algo reservado para un nivel subnacional. Por ejemplo, puede haber un acuerdo entre la Secretaría del Deporte de México y la Secretaría del Deporte de Estados Unidos. Ok. Son acuerdos.
Eso pero no pasa en o sea, Estados Unidos no tiene no esa tiene- distinción. ok, No tiene- pero porque no nosotros- tiene el instrumento de alto rango llamado tratado, no lo tienen. Ya. Por eso es que en Estados Unidos, cuando eso se completa, tienen un rollo bastante complicado de convertirlo en legislación que lo implementa. O sea, rompen todo el tratado y esta legislación, esta ley. Nosotros no. Nosotros adoptamos el tratado como una gran ley. entonces sí tiene que llamarse tratado. Es tratado, Ok, sí. ok. Sí. Sí. ¿Qué tan satisfecho Así era el Tratado de Libre Comercio, Exactamente, ¿no? yo El por eso- Telecan. ajá. Telecan, Pero en Estados que en Unidos inglés era se llama NAFTA. NAFTA con Agreement. Como agreement, Sí, exacto, por sí. eso yo no entendía la diferencia Es eso, nuestra. es Ok, eso. entonces aquí sí tiene que tener el término tratado, Yo digamos. creo que Y sí, ahí sí. tú, ok. Digo, lo puedes llamar como quieras, lo puedes Sí, llamar sí, claro. pirulí, pero ¿A el ti nombre qué nombre propio te es gusta? tratado. El de allá, el de Estados Unidos es impronunciable. Porque es impronunciable. Impronunciable, Sí, sí, sí. incluso para ellos, ¿no? Sí, O sea, sí. Bueno, todo el mundo se burla de que se parece a YMCA. Exacto, el YMCA, y hay hasta memes. Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero aquí, ¿cuál te gusta? Tenemos que intercambiar memes, ¿eh? Exacto. Hay unos muy buenos. Hay unos muy Hay buenos, unos sí. muy buenos. Hay unos muy buenos. ¿Cuál te gusta de nombre? Digo, se puede llamar pirulí, pero ¿hay alguna preferencia? ¿Tú sí has mostrado alguna Mira, preferencia? yo creo que lo correcto, a menos que queramos hacer una especie de enfrentamiento al presidente Trump, él salió con su estilo muy personal y dijo, este es el nombre. Bueno, si el nombre fuera absurdo, incorrecto, ofensivo, Sí, no, lo negociamos. Claro. Pero es un nombre que, pues, aparte de que es impronunciable, No tiene está bien. ninguna es connotación ahí. A de agreement, ¿no? Como suerte de tratado, y los nombres de los países, pero está bien. Entonces, dado que su nombre está bien, yo creo que lo correcto es tener un nombre que sea más o menos parecido, para no crear confusión de que son dos acuerdos diferentes. Uno se llama SIDO y otro se llama ASADO, ¿no? Entonces, él desea de una cierta forma, entonces nosotros hemos propuesto un par de nombres que satisfacen esa condición de ser T de tratado y de ser tratado con los nombres de los tres países. En un caso con 2 letras por cabeza y en el otro 1 letra por cabeza. Ya. Y ha habido una encuesta que te has enterado, y el que está ganando aparentemente es uno que es muy sencillo, es T. T-MEC. Pero a ti te gustaba el otro. Bueno, Entiendo. me parece muy mexicano el otro, muy interesante. Pero es más complicado, este es más sencillo. Este es más fácil aprenderlo y Pero amarlo. en la encuesta dice uno otro o ninguno de los Sí, dos, sí, ¿no? sí. Sí, le pusimos eso pues, para, Exacto, para ser abiertos Ok, a cualquier pero cosa. va ganando Pero tú. los de ninguno de los dos, la mayoría han justificado su voto con propuestas. Y muchas de las propuestas son con A de acuerdo. Y no se puede, Entonces, ya no se quedamos puede. que no se puede. Entonces, como que son Ok. votos que podrías incluso descontar, ¿no? Ahora, ¿qué tan satisfecho quedas? Tú has dicho que no es fantástico. No, pero yo...
¿Qué tan satisfecho quedas? Tú has dicho que no es fantástico. No, pero yo he dicho eso porque hay que ser, yo creo que hay que ser honesto. Exacto. Y decir, claro que hay áreas que nos gustaría que salieran de otra forma, pero en balance yo soy muy positivo, porque en el área económica, así lo que es pesos y centavos, lo que más importa es el sector automotriz, el más grande. En otros tienes evolución pequeña de lo que ya había, mientras que el sector automotriz son cambios importantes, y esos cambios importantes los introdujo Estados Unidos, el presidente Trump, con miras a jalar inversión a Estados Unidos, como que la promesa era de gran temor, ¿no? Sí, de gran temor. Uh-huh. Pero en realidad, si lo examinas y si lo piensas bien, esto es algo que va a jalar inversión a Norteamérica, porque exiges mucho más contenido regional de Norteamérica. Y Norteamérica somos nosotros por también, eso. Entonces luego la gente no... Entonces aumenta la inversión en Norteamérica, y sí que la aumenta porque Estados Unidos es un país, la mayor economía del mundo, y que está creciendo mucho. Entonces es una economía muy atractiva. Entonces los demás del mundo no van a querer decir, bueno, ya está más difícil hacer negocios con Estados Unidos, lo voy a vender a Brasil. Pues okay, no, ¿verdad? Okay. Le vas a seguir vendiendo a Estados Unidos. Y para hacerlo va a aumentar la inversión en Norteamérica, y dentro de Norteamérica va a haber la ganancia que buscaba el presidente Trump. Pero yo creo que puede haber, si lo hacemos bien, más ganancia para México. ¿Sí? Más ganancia en cantidad de inversión y también en calidad, de empezar a tener más valor agregado, cadena productiva, porque hasta ahorita ha sido mucho ensamblaje. Exacto. ¿No? De eso se ha criticado mucho. Hay que ¿no? evolucionar. Claro, aquí por ejemplo hay una condición muy famosa de que el 40% del costo tienen que ser salarios altos, salarios tipo Estados Unidos. Entonces la gente dice, se va a ir a Estados Unidos. No, velo con cuidado, porque del 40% que son salarios altos, 15%, es casi la mitad, es en ingeniería o gerencia. Bueno, eso por supuesto que se puede pagar en México. Ya. Los puestos de técnicos ingenieriles en México, en el sector automotriz, ganan entre 10 y $22 la hora. 10 a 22. Aquí se está pidiendo que sea 16. Bueno, nos ponemos las pilas y podemos no solamente atraer esa inversión en México, que es más económico que aquellos, sino también aumentar el contenido de ingeniería en la producción automotriz. O sea, tener más calidad de trabajo y mover los sueldos hacia arriba. O sea, toda una serie de cosas buenas. Ahora, lo del acero y el aluminio, eso no está dentro del tratado, entiendo. Eso no está dentro del tratado. Y no podría estar. Nunca estuvo. No, eso no está. O sea, no estaba en el TLC. El golpe que Estados Unidos está dando en eso es con base en seguridad nacional. Y seguridad nacional es algo que necesitas un sombrero militar para negociarlo. Ok, nunca estuvo en el tratado. Nunca estuvo en el TLC. No está en el TLC. Es algo que está... ¿Por qué hay tanta preocupación? Bueno, todos tenemos, en el tratado hay una disposición de que puede haber medidas tomadas por seguridad nacional, pero ya el adjudicarlo, el juzgarlo, es algo que está fuera del tratado. Es impensable que hubiera en el tratado una resolución a este problema. Sobre este problema. Sí. Sí esperábamos, y sí intentó Guajardo, intentamos todos, que se cerrara, no dentro del tratado, pero sí en el contexto del cierre, ¿no? O sea, políticamente. O sea, que no esté dentro, pues, pero es paralelo. Pero es paralelo, junto. Y Estados Unidos no se pudo, y además los tiempos nos ganaron, y todas las incertidumbres respecto a Canadá. Llegamos a un semicierre con México, en el que no todo estaba cerrado, y esperábamos que esto se revisitara después, pero después ya no hubo tiempo, porque Estados Unidos y Canadá se fueron hasta las 11:59 de la noche para su cierre. On the edge. Por eso, on the edge. Y entonces ya no hubo la oportunidad. Entonces quedó fuera. Es algo lamentable. Pero ha habido continuación del diálogo, y sí creo que va a salir en las próximas semanas, muy de este lado del cambio de gobierno. Pero pudiera no firmarse el acuerdo en caso, porque hay mucha preocupación en México en ese sector, ¿no? Bueno, han hecho inversiones importantes. Yo creo que debemos decir con toda claridad que la firma mexicana
Depende de eso. Que ya lo dijo Guajardo, ¿no? Guajardo más o menos lo ha dicho, sí. Okay. Lo ha puesto como una expectativa. Pero sí. Yo creo que eso es lo que tenemos que decir. Que no vamos a firmar si no es algo que se resuelva. Sin blofear. No, tiene que ser. No puedes blofear y luego que llamen tu bluff, te desprestigias para siempre. Exacto. Pero entonces correríamos el riesgo de que no se firmara. Bueno, y si no se firma, espero que los mercados entiendan que es por esa condición que se sigue negociando. No es porque no nos hayamos puesto de acuerdo en automotriz y en propiedad intelectual. Estamos de acuerdo en el tratado y tenemos esta piedra en el zapato que tenemos que moler y sacar. Y eso no tiene por qué preocupar demasiado a los mercados. Entonces, si eso se lleva 1 mes, 2, 3 meses de la presidencia de López Obrador, que así sea. Porque la idea era que se firmara el 29, ¿no? De noviembre, entiendo, en Buenos Aires. Sí. Y entonces le tocaría a Peña Nieto. Claro. Pero en caso de que no, pues... Yo no veo que sea gran drama que se vaya un poco al otro lado, si es solo por esa razón. Malo que fuera porque no logramos un acuerdo. Exacto. Pero no es el caso. ¿Hay alguna otra piedra en el zapato? Bueno, cosas que no nos gustaron, por supuesto, hay algunas, ¿no? O sea, está la cosa esta que se ha comentado mucho respecto a China. Bueno, no se menciona China, de que si un país miembro quiere establecer un tratado de libre comercio con un país que no sea una economía de mercado, entonces básicamente China o Corea del Norte. Y yo creo que no estamos a punto de negociar un acuerdo de libre comercio con Corea del Norte. Exacto. Entonces está hablando de China. El otro país se puede salir. Aquí hay muchos malentendidos. A ver. Por una parte se ha dicho... Porque además tú eres... Tú has reconocido lo que ha hecho China. Claro. China es gran parte del futuro. Exacto. Y bueno, China, esta guerra comercial de China Estados Unidos... China va a producir el 75% del total de inversión extranjera del mundo en los próximos 10 años. 75%, ¿no? Entonces aquí en el TLC nos vamos peleando por el parte del 25%. O sea, es algo muy grande. Tenemos que ir hacia eso. Y eso no quiere decir que estemos dispuestos o interesados o queramos negociar un tratado de libre comercio con China. Ahora, no habría mercado. O sea, el sector empresarial estaría muy nervioso, y lo entiendo. China es muy complicada, tiene muy poco clara separación entre Estado y empresa. Entonces hay mucha confusión. Entonces no queremos negociar un tratado de libre comercio, pero sí queremos acercarnos mucho a ellos. Y quizás en 5 años podamos querer negociar un tratado de libre comercio, quizás, o sea, estoy especulando. Pero entonces podría salir a Estados Unidos. Ahora, esto no es una prohibición, la cláusula no es una prohibición que no se pueda. Lo que dice es que si un país quiere negociar un tratado de libre comercio, tiene que avisarle a los otros, y los otros tienen derecho de salirse. Eso de que tienen derecho de salirse es algo muy importante. A ver. Porque ya existe el derecho de salirse, ya existe. Hay una cláusula, el 2205 en el TLC, que te da derecho a salirte. Y anuncias, y no tienes que pedirle permiso a nadie, anuncias. Y me voy. A los 6 meses te vas. Ahora, en el caso de Estados Unidos, el derecho de negociar comercio reside en el Congreso, no en el Ejecutivo. Aquí el Congreso ratifica las leyes, pero la negociación está con el Ejecutivo. Allá es el Congreso. El Congreso le presta ese derecho al Estado, y como parte de los arreglos muy complicados que tienen, si Estados Unidos se quiere salir del TLC, tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Hay gente ahí que dice que no tiene que pasar por el Congreso. Bueno, si no, a lo mejor tienes que ir a litigar ante las Cortes. En todo caso sería un rollotote. Entonces, eso es lo que Estados Unidos tiene que enfrentar si quiere salir. Mientras que, si tú pones la cláusula de China y eso, y México decide negociar, Estados Unidos ya tendría la puerta ancha para salirse. O sea, sí sería algo delicado. Y sería una consideración que México tendría que hacer. Muy importante, central. No. Jamás vamos a querer que Estados Unidos se salga para ir a negociar con China. Jamás. Lo que habrá que hacer, llegado el momento, es ir a negociar y decir, oye, ahora sí que esa cláusula estaba muy poco razonable, ¿no? Ok. Sí. Es lo que va a tocar. Es lo que va a tocar. Sí. Llegado el momento. ¿Qué
¿Qué otra cosa no te dejó muy... Bueno, hay un par de cláusulas ahí en propiedad intelectual, por ejemplo, que son muy negocios, ¿no? Millones para acá o millones para allá, y se definieron en una forma un poco más dura de lo que hubiéramos querido. Una es la duración de patentes en un área muy nueva, que no está muy legislada internacionalmente, que son medicinas basadas en biomedicinas, ¿no? Y ahí la duración que se acordó en TPP fue 5 años más posible extensión de 3. Aquí pues, esperábamos que ya quedara en 5 más 3, que es 8. No fue así, fueron 6, ¿no? No, 10. Ah, 10, perdón, 10. No es 5 más 3, sino 5 más 3 más 2. Más 2. Querían 15 o querían... Sí. Entonces eso es algo pues, que nos cuesta dinero, que le cuesta dinero al productor mexicano, que es ganancias adicionales para las grandes farmacéuticas internacionales de Estados Unidos. Esa es una cláusula que es un poco negativa. Otra es cambios en todo lo que es duración de patentes y duración del periodo de protección de la investigación que hiciste. Con todo eso desarrollas una patente, queda protegida también la investigación que realizaste, los datos que manejaste. Sí, claro. Esa protección se alarga, lo cual hace más difícil, más dilatada la introducción de genéricos. Y genéricos en México es todo. Hasta tú los usas. Sí, claro. Yo también. ¿Cómo para qué pagar tanto? Claro. Por eso, los ves por todos lados somos genéricos. Sí. Y eso se endurece un poco. Ya. Entonces, son áreas pero a cambio de eso tenemos áreas de ganancias muy grandes. Sí es mejor que lo que teníamos. Claro. Porque hay quien dice que no es mentira. Que no, tenemos que sabe que se está celebrando. Tenemos ganancias muy grandes, por ejemplo, en todo lo que es solución de diferencias, ¿no? Solución de diferencias es muy importante, es algo un poco etéreo que no puedes apreciar si no estás adentro de esto, pero es muy importante porque con una baja confiabilidad en el sistema de solución de diferencias hay más abusos, hay más cierres de fronteras, hay más amenazas a nuestros exportadores, a agrícolas, textileros, de lo que sea. Con una mejor definición de los derechos y obligaciones, y esto mejoró mucho, la ganancia siempre es para el más pequeño, para el pequeño, ¿no? El grande no necesita de las reglas son para proteger al pequeño. Claro. Entonces, ahí ganamos mucho. Ganamos, como ya dije, en el sector automotriz, pero no solo automotriz, todas manufacturas, en general, suben las reglas de origen. Quiere decir que en químicos, en vidrio, en todo, suben las reglas de origen, se hace un poco más difícil exportar de fuera hacia adentro, y para beneficiarse del gran mercado gringo habrá que saltar la barda invirtiendo adentro, y nosotros somos los más competitivos. Entonces hay mucho margen para ganar a través de manufacturas. Oye, ¿cómo estuvo el capítulo energía? Porque claro, aquí pues el gobierno que sale y el que entra traen agendas distintas en esa materia, pero ya estaba el capítulo. Entonces, claro. ¿Cómo estuvo? Porque tú vas con otra encomienda, ¿o cómo estuvo? Bueno, yo fui con la encomienda de ver bien el capítulo de energía, y el resto es ser observador que ayuda. No reabrir cada tema que pudiera no gustarnos. Por eso, pero no reabrir, por ejemplo, propiedad intelectual. No meterme a reabrir todo. Si no sería... Hubiera sido mucho lío. Entonces, entrar a facilitar, apoyar, excepto en energía, ahí entrar a ver cómo está y que quede... Y estudiarlo. Estudiarlo a fondo. Entonces, lo vimos, y los cambios que se introdujeron, para ir directo al grano, son 2. Por una parte, ya existía una frase por ahí sobre la soberanía del Estado sobre los recursos, pero lo convertimos en un capítulo. Hay un capítulo que incluso el título no es energéticos, sino que el título es Derecho Inalienable de México, de los países sobre sus recursos energéticos, bla, bla, ¿no? Y ese capítulo, que es un capítulo breve, es una página, confirma, más allá de toda duda, la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos y la soberanía del Estado sobre sus instrumentos legales, incluyendo los cambios de los instrumentos legales, nuestro derecho de cambiar la Constitución, lo que sea, ¿no? Entonces todo eso queda completamente más allá de toda duda, se fortalece. Y segundo, todo lo que es ya el cómo opera el sector
tú necesitas mucho lo que se llaman medidas no conformes, o sea, son limitaciones al libre comercio. Por ejemplo, según la ley actual de México, pues hay participación extranjera en México, en exploración, etcétera, y hay muchas cosas. Las medidas no conformes son las que te permiten exigirle a cualquier empresa que esté en esa situación a tener participación de mexicanos en su directorio o a tener componentes mexicanos en su contenido en la producción, o sea, toda una serie de cosas. Son 25 páginas. Y esas 25 páginas nos pusieron muy nerviosos, porque si bien cumplían una función de defensa, de aclaración, eran textos sacados copy and paste de la ley de hidrocarburos. Entonces era una forma de avalar la ley de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo podemos reiterar las mismas defensas que estamos teniendo ahí sin avalarla? Sin avalarla. Entonces fue una semana de maromas para atrás. O sea, mucha creatividad, digamos. Sí, de creatividad. A ver si entiendo bien. Sí. No querían un cambio de fondo. Es decir, estaban de acuerdo con... Bueno, no se está cambiando la ley en este momento. Aceptamos la situación como está en el TPP. Entonces, aceptábamos una situación similar. No queríamos dar ninguna concesión adicional, por supuesto. Pero la situación como está en el TPP. Pero en una forma que sea políticamente correcta, que sea algo que no está... que no hay un candado ahí que los esté... en términos de la ley de hidrocarburos. Ya, exacto. Okay. Y eso... ¿Cómo estuvo eso con...? Bueno, se hizo, te digo, fue mucho buscarle y al final llegamos a una fórmula que dejó plenamente satisfecho. ¿Quiénes? Yo lo propuse. No, porque otra vez, pues es que es una agenda distinta. Es una agenda distinta, pues, claro. No. Entonces, ¿cómo fue, por ejemplo, con Guajardo? ¿Cómo fue? Bueno, en esto era algo Ustedes. que estábamos manejando nosotros. O sea, ellos les informé al final cómo había quedado. Exacto. Estaba yo consultando con Estados Unidos. Exacto. Y por supuesto consultando mucho más con el presidente electo y con todo el sector energético, ¿no? En su gabinete y demás. Consultaban con ellos cómo verían esta forma de enfocarlo, cómo verían esta, etcétera. Y al final llegamos a una formulación muy creativa que simplemente introduce una cláusula de equidad que dice: en el sector energético las condiciones que los países se ofrecen entre sí serán no inferiores o no peores a las condiciones que ofrecen a otros países en el contexto de otros tratados. Y como ya tenemos el TPP, el TPP que ya le da ciertas condiciones a Canadá, por ejemplo, se las damos a Estados Unidos. Oye, a propósito de Canadá, ¿sí se sintieron? Digo, supongo que llegó un momento en donde hubo un... Son muy Yo entrevisté a Guajardo la semana pasada, creo, y me dijo, mira, sí hubo un momento ahí... Su resentimiento. Pero Canadá es un negociador muy duro. Entonces, cada elemento de resentimiento te lo va a restregar. Y lo va a cobrar. Lo va a cobrar, porque es un negociador muy duro. Yo los admiro mucho y yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos. Son negociadores muy duros, pero sí, en efecto, se sintieron abandonados en cierto momento. La negociación en temas trilaterales avanzó demasiado lejos entre Estados Unidos y México, y ya básicamente presentándoles a ellos sin tiempo, diciéndoles: esta es la solución en la cláusula de extinción, por ejemplo, en el sunset. Esta es la solución. ¿Te gusta o no te gusta? Ya no había forma de cambiarlo mucho. Entonces eso no les gustó. Pero deja de decirte, en energéticos, además, había otra área que es mecanismos de queja de las empresas a nivel de paneles arbitrales, etcétera, que Estados Unidos había metido en el TPP, que cuando Estados Unidos salió del TPP, se eliminaron del TPP, o sea, no están en el TPP final, no están en el TPP 11, pero estaban en el TPP 12 y estaban en esta negociación. Estaban de acordadas. Okay. Y esas también se fueron para afuera. Fue otro cambio importante que se hizo en esa revisión. Estuviste, digo, hubo que hacer talacha y hubo que ponerse a chambear, pero... ¿estuviste nervioso de que pudiera no concretarse primero el México-Estados Unidos? Mira, durante esa semana discutiendo energéticos, yo me despertaba temblando en la mañana. No, en serio. Me recuerdas mucho a Pepe y a Elías. Es su estilo. Sí. Okay. No, son cosas, porque te das cuenta, no solamente que es difícil, que tú quedas mal, no es lo de menos.
ves que, por ejemplo, yo veía que el Que hay peso, mucho en juego. yo veía que el dólar se estaba yendo al cielo. O sea, el efecto AMLO después de las elecciones fue que el valor te lo hago así mejor, ¿no? El valor del dólar, ¿no? En pesos, pues fue bajando, ¿no? Exacto, de 21 a 18, fortaleciendo la confianza en México. En 3 días que empezaron a haber rumores de que había algún problema en energéticos, se perdió todo lo ganado en 5 semanas en 3 días. Y si eso hubiera terminado en que no hay acuerdo, se dispara una crisis. Híjole, sí. Se dispara una crisis en la cual el que pierde es el pobre. O sea, una crisis más negativa desde una perspectiva de López Obrador y de nuestro movimiento que cualquiera. Es una cosa muy de lamentar. Un sexenio en el que queríamos tantos cambios. Exactamente. Toda la atención se hubiera ido en calmar las aguas. Pero además esa es su agenda, ¿no? Del nuevo gobierno. Por eso. Y en vez de eso se hubiera ido todo en calmar las aguas, ¿no? Entonces era algo muy de preocupar. Para mí era una carga horrible. ¿Cómo le reportabas al presidente electo? No, en esa semana lo estaba viendo 3 veces al día. ¿Y qué le decía? Está difícil. Sí. ¿Y qué decía? No, pues discutiendo, entrándole, él es duro, pero también duro y positivo, y en fin. Maravilloso tenerlo a él, porque era la única forma de llegar a una solución como hacía falta. Si no tienes el aval en tiempo real. Con un presidente más vago, ¿no? Que te dice, ay, discútelo con más tal. Más tibio, más. No, que te dice, discútelo con tal. Discútelo con tal, pues va a haber 1, 2, 3 tales, claro, con opiniones diferentes. Y aquellos entonces, no llegas a definiciones claras. Entonces, lo que aquí se llevó una semana, se hubiera llevado un mes. Ya. Y en un mes se arma la crisis. Pero aquí, gracias a que el presidente electo estaba muy sobre el tema y muy claro en su mente, pues se forzó a que llegáramos a soluciones fuertes en un tiempo bastante admirable. Oye, se puso sobre la mesa, porque ya ves que Trump luego manda pues, algunos tweets o hace algunas declaraciones, el asunto del muro. Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Se puso sobre la mesa, porque ya ves que Trump luego manda pues, algunos tweets o hace algunas declaraciones, el asunto del muro, nada. Nunca se habló del muro. Nunca se habló del muro, nada. ¿Qué opinión te merece? En una ocasión, ya al final, el presidente Trump nos invitó al secretario Guajardo, al secretario Videgaray y a mí a un acto de campaña. ¿Acompañarlo? Sí, ahí era un acto de campaña. Y ahí se discutió, etcétera. Alguno dijo que sí, otro dijo que no. Y decidimos que no. No ir. Entonces no fuimos. Pero después el presidente electo me dijo, no, hombre,
no te preocupes, algo así, jálale. Ve. Oye, tú hablabas del Congreso. ¿Ves que pudiera no pasar en Estados Unidos? Ajá. Sí, yo creo que hay un alto riesgo, porque llega... Bueno, es probable que ganen los demócratas. Claro. Y los demócratas son tradicionalmente menos pro comercio libre. O sea, un acuerdo de libre comercio de por sí no es algo que sea su deporte favorito. Y además, rechazarlos castigar a Trump. Sí, ¿no? Exacto, este es el único triunfo en la escena internacional que está sacando el presidente Trump, porque fuera de eso tiene que se peleó con eso, se salió de esta organización, se salió de la otra, lo nuclear acá, lo educacional allá, la Corte de Justicia. Entonces este es un trofeo importante para el presidente Trump y nos da gusto que así sea, pero para los demócratas puede ser una oportunidad de... Por otro lado, ha subido mucho la marea de apoyo al tratado en Estados Unidos en general, entre las grandes empresas. Porque fue factor, además, ¿no? Entonces se hizo pensando también que pasara por parte de los demócratas. Claro. Por eso, pero ha crecido notablemente el apoyo entre las grandes empresas, pequeñas empresas, grupos corporativos, o sea, organizaciones que representan a los consumidores. En todos lados ha subido el apoyo. Entonces sí creemos que va a pasar, pero que tienen que defender la camiseta antes. Entonces va a haber mucho drama y drama con riesgo. Ok. Ahora, me decías que pues no es su deporte favorito, por ejemplo, de los demócratas, el libre comercio. ¿Tú qué opinas del libre comercio y de estos tratados? Porque yo no sé si esto del libre comercio... Yo oigo que México firmó tratados y tratados... 48 países. Pero pues... Y no tenemos comercio. Entonces... Sí. No, es que yo creo que fue un error, o es un error, pensar que esto es la panacea. O sea, tú firmas esto pues, para tener condiciones de venta y eso. Pero lo más importante es desarrollar bien la economía. Nosotros hemos sido pupilos extraordinarios del Fondo Monetario y eso, en pensar que la mejor política industrial es cero política industrial. El mejor apoyo a la industria es no meterse con ella. Dejar fuera, ¿no? Manos fuera del sector industrial. Y eso es un error. Yo te pregunto, ¿qué país rico ha llegado a rico sin apoyos del Estado? Apoyos no quiere decir subsidios, quiere decir apoyos, quiere decir sociedad, quiere decir sociedad en materia de desarrollo tecnológico, infraestructura. ¿Qué país ha llegado sin apoyos del sector público al sector privado? Europa no es el caso, Estados Unidos no es el caso, Japón no es el caso, para nada. Japón en los 50, 60, 70 era súper intervencionista y lo sigue siendo. Corea, China, o sea, todos, ¿entiendes? Y nosotros estamos aquí muy puristas. Entonces, yo estoy seguro que sé que la agenda del presidente electo incluye mucho el tener una política industrial mucho más activa, apoyando a las pymes, que por cierto, uno de los atractivos para México de este nuevo acuerdo es que tiene todo un capítulo de apoyo a las pymes y un capítulo de apoyo a la cultura, o sea, la diversidad cultural y una serie de cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener una política activa de apoyo a las pymes, de apoyo a sectores estratégicos como es el sector automotriz, sector aeronáutica, o no sé, habrá que definir qué sectores. Sí. Pero ahora, lo que pasa es que no hay lana para todo. No, pero no es solo dinero. Okay. Es, por ejemplo, hacer un programa a profundidad de identificación de barreras regulatorias, ¿no? Barreras regulatorias, sí. ¿Dónde estamos metiéndote el pie innecesariamente? ¿Y cómo evitarlo? Y no es un intervencionismo en el mal sentido, digamos. No es de ninguna manera. Yo estaría totalmente de acuerdo de empezar a meter billete. No es de meter billete. Es, te digo, de mejorar el marco regulatorio, aligerar el marco regulatorio, aumentar la participación del Estado en investigación y tecnología, cosa que tu hermano estaba haciendo con mucho éxito, pero hay que hacer mucho más. Te digo, por ejemplo, México le mete a investigación y tecnología 0.5% del PIB, y México incluye gobierno y empresas,
todos. 0.5% del ingreso nacional se va a eso. Es el mismo monto que Corea del Norte. Segunda vez que menciono ese distinguido país. El mismo. Mientras que Corea del Sur es 5%. 5%. Así es como se progresa, ¿no? Singapur, China es el 3%. Educación. Educación. En Corea, por ejemplo. Exacto, educación. Entonces, ahí es donde hay que meterle todo el esfuerzo. Ya no, creo que no acabé de formularte la pregunta. ¿Qué opinión te merece Trump? ¿O cómo, qué? No, bueno, o sea, yo... ¿Tipo qué? Muchas cosas que ha dicho me parecen horrorosas y no puedo mediatizar mis palabras. Cosas que ha dicho respecto a los mexicanos, cosas que ha dicho respecto a las mujeres. O sea, ha dicho unas barbaridades. De no creerse. Tiene incontinencia. Quiero creer que el 95% de esas cosas que dijo, las dijo hace más de un año, ¿no? Como que quizás va evolucionando. Sigue teniendo un carácter muy fiero, pero quizás ha moderado ese tipo de cosas. Ojalá que así sea. Pero como negociador, yo creo que es un hombre muy inteligente. La gente piensa que es una bala loca, ¿no? Así que no es cierto, no en absoluto. Es sabe para dónde va y sabe con qué propósito hace sus tweets y con qué propósito lanza las cosas. Van dirigidos. Sí. Podrán ser ofensivos, pero llevan propósito. Yo creo que es un hombre muy inteligente y su personalidad es totalmente incontenible. Es un tipo con una gran personalidad, muy impresionante. Entiendo que en Naciones Unidas en Nueva York, que fue hace como 2 semanas que estuvo ahí el presidente Peña y que estuvo Trudeau, hubo una reunión privada, ¿no?, entre Peña y Trudeau, y que eso pues facilitó un poco que finalmente llegaran a un acuerdo con Canadá también. ¿Sí? Me han llegado esas cosas. No lo tengo. No lo tienes documentado. Sí, pero por todos lados estuvimos empujando. O sea, cada quien hacía en su chamba. Que Canadá debía estar dentro. Ya. Y nosotros, el López Obradorismo lo empujó muy fuerte. Ya. Éramos completamente... ¿Cómo ves la relación? Ya se me va a acabar el tiempo como siempre, pero ha sido riquísimo conversar contigo. Entre Trump y Andrés Manuel López Obrador. No, muy buena. O sea, la forma en la que Trump se expresa del presidente electo, ¿no? Es a very good guy y no sé qué. O sea, yo creo que hay una muy buena química, hay una muy buena oportunidad. Si se cierra ese tratado, si se ratifica y se voltea la página, quedan unas condiciones óptimas para pasar a temas muy delicados. Cada tema horroroso de la agenda bilateral tiene 2 lados. Una lectura mexicana y una lectura estadounidense, ¿no? O sea, lo que para nosotros es el problema de la droga y la criminalidad, para ellos es el problema del consumo de droga, y pero lo que para ellos es el problema del consumo de droga, para nosotros es la cantidad de dinero que de allá viene a financiar a los carteles. O sea, todo tiene 2 lados. Todo tiene 2 lados. Entonces hay que atacar los problemas de una forma integral, basado en la buena confianza, crear unas condiciones de confianza para hacerlo bien. Se habla mucho de la globalización, Jesús, pero en el comercio pues, es más como bilateral el asunto, ¿no? Bueno, pues yo creo que la mayor prioridad para México tiene que ser aprovechar esto para relacionarnos, por supuesto, con Estados Unidos, que ya lo estamos, con el resto del mundo. Tenemos que aumentar nuestras relaciones con el resto del mundo, tenemos que aumentar nuestras ventas a China, tenemos que aumentar nuestras exportaciones por todas partes, tenemos que atraer capital. China no sabe qué hacer con todos sus fondos de inversión, tiene más de 3,000, o sea, de una cantidad fantástica de dinero que hay que saber atraer. Los países árabes, los nórdicos, yo creo que se ha hecho insuficiente esfuerzo en relacionarnos con otras regiones. Ya lo comentábamos. Todos nos hemos concentrado. Tenemos acuerdos de libre comercio con 48 países, pero de los 48, 2 se llevan, uno en realidad se lleva más del 80%, y los demás pues muy poco. ¿Por qué? Porque no hemos sabido cultivar eso y no hemos sabido profundizar las cadenas productivas en México, ¿no? Si tú llegas como BMW o Honda a México, a producir en México, y lo que te interesa producir en México es muy poquito,
pues no va a alcanzar para reexportar a los países de origen. Va a ser para exportar a Estados Unidos. Pero si empiezas a ser un país interesante, donde se desarrolla en serio el diseño, la ingeniería, etcétera, entonces ya va a alcanzar mucho para aprovechar aquellos acuerdos de libre comercio y reexportar, que seamos una base global, un hub, como dicen, un centro global de esas grandes empresas para satisfacer a distintos mercados, no nada más Estados Unidos. Piénsalo. Siempre se ha dicho, México tiene una ubicación geográfica extraordinaria porque tiene 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Pues sí, pero también tenemos costas gigantescas al Atlántico y al Pacífico. Y damos contra Centroamérica. Estamos en el centro de la economía mundial, visto de cierta forma. Hay que aprovecharlo. Oye, hablando de hubs, y ya para terminar, ¿qué opinas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Bueno, no tengo. Es necesario tener un aeropuerto. Yo sabía que no tengo la menor duda. Pero ¿qué opinas? Pues, digo, el debate, ¿cuál es tu opinión, Jesús? Muy sincero, sin meterme en todas las discusiones que ha habido, a mí me parece sorprendente que con toda la mentalidad que hemos tenido de mercados y de participación del sector privado, etcétera, de evitar elefantes blancos y de cerrar empresas del Estado durante los últimos 30 años, se piense en esto como una obra del Estado. ¿Por qué se pensó como una inversión del Estado? ¿Por qué no se pensó desde el principio como una inversión del sector privado o bien un PPP? Una asociación público-privada. Esa es mi principal duda y me parece totalmente razonable que ahora surjan los... Bueno, en general está creciendo mucho los PPPs. Yo estaba en el Fondo Monetario, etcétera, y trabajas con todos los países del mundo en ayudarles a hacer PPPs. Toda la infraestructura